nos correspondió es uso de la harina de lombriz Eisenia foetida como fuente de proteína para el reemplazo de la carne de vacuno. Los integrantes somos Isaura Latorre, código 72687, y Dunis Jiménez, 71484. Entomofagia. Proviene del griego entomos, insecto, y fagia, ingesta. La entomofagia se entiende como la ingesta de insectos, arácnidos o artrópodos en general, como alimento para los humanos y los animales. Lombriz Eisenia foetida. A nivel mundial existen 300 especies de lombriz de tierra. Estas se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a sus características: lombrices silvestres o comunes y las lombrices domesticadas. La lombriz Eisenia foetida, comúnmente conocida como la lombriz roja de California, se encuentra dentro del grupo 2 como una de las más destacadas, cuyo nombre hace alusión a la Universidad Agrícola de California debido a que allí fueron los primeros criaderos intensivos de dichas lombrices. Carne y harina de lombriz. La carne de lombriz es roja como la carne de vacuno. Se puede definir como el producto obtenido después del sacrificio, purga y lavado cuidadoso de la lombriz fresca. La carne de lombriz presenta un elevado porcentaje de proteínas, de un 60 a 80%, lo que la posiciona por encima de cualquier otro complemento nutricional. Es utilizada en la preparación de alimentos, complemento alimenticio, carne o harina de lombriz, alimento y concentrados para animales, fertilizantes orgánicos y industria farmacéutica. La harina de lombriz se define como el producto seco y molido obtenido de la carne de lombriz desecada. Es un complemento alimenticio 100% natural, orgánico, sin ningún tipo de mezcla. Aporta proteínas entre el 65 y 75%, contiene 20 aminoácidos y los 10 más esenciales, y tiene una amplia gama de vitaminas y sales minerales que garantizan el valor nutricional. Aspectos nutricionales de la harina de lombriz. Bromatología de la harina de lombriz. Antes de dar explicación de la presente tabla, es muy importante entender qué es la bromatología. Bromatología proviene del griego broma, que significa alimentos, y logos, que significa estudio. A continuación, en la tabla que se presenta en la diapositiva, nosotros podemos observar que en el primer cuadro está el análisis bromatológico de la harina de lombriz. Podemos ver que hay un 63.4% en proteínas. De acuerdo a la información que se obtuvo realizando la investigación en el trabajo, pudimos ver que Ferrucci en 1987 reportó que el porcentaje de proteínas era de 62 a 82% para la harina de lombriz, y para Laisus el porcentaje era de 62 a 64%. Para la grasa se registra un porcentaje de 9.91%. De acuerdo a Laisus, en 1985 se reporta un promedio de 7 a 10% en grasas para la harina de lombriz. Para la fibra tenemos un 0.7% en la tabla que estamos viendo, y para Sabac en 1987 él registra un 1.3% de fibra cruda. Por último, podemos ver que en cenizas tenemos un porcentaje de 8.61% en la harina de lombriz. Para Laisus, en 1985 se reporta de 8 a 10% en ceniza. A continuación podemos ver lo que son los minerales: calcio, fósforo, sodio, cloro, los cuales presentan unos porcentajes bastante altos teniendo en cuenta la cantidad de harina que se puede manejar. Por último, podemos observar los porcentajes que hay en lisina, metionina, proteína y metianina, donde lisina presenta un porcentaje de 8.27%, metionina del 1% y la proteína medianina 3.7%. La lisina y la metionina son aminoácidos que sirven para la síntesis en el cuerpo del ser humano, donde la lisina contribuye al sistema inmunológico del ser humano y la metionina a la formación de los cartílagos. Tienen mayor utilidad como tal en el cuerpo, pero pues no se va a traer a colación ya que es una información demasiado extensa. Composición proteica de harina de lombriz con otras fuentes proteicas. En esta tabla podemos ver la diferencia de porcentajes de proteína en alimentos de diferente origen, tanto animal como vegetal. Es importante resaltar que ningún alimento de origen animal supera el porcentaje de harina de lombriz y solo la harina de semilla de algodón presenta un porcentaje superior. Objetivos. Objetivo general: realizar una comparación de la harina de lombriz como recurso nutricional para reemplazar la carne de vacuno como fuente proteica.
Objetivos específicos: determinar la razón proteínica neta y el índice de deficiencia proteica, identificar el valor nutricional de la harina de lombriz e Eisenia foetida destacada mediante análisis bromatológico, comparar el porcentaje proteínico obtenido en la harina de lombriz con diferentes fuentes de proteína cárnica. Variables dependientes. Humedad. Para la harina obtenida mediante la desecación de las lombrices en estufa. Porcentaje proteínico obtenido a partir de la harina por los equipos adecuados especificados posteriormente. Variables independientes. Tiempo. Utilizando en el secado de las lombrices para obtener la harina. Temperatura necesaria para secar las lombrices y obtener la harina. Número de lombrices usadas para ser procesadas y transformadas en harina. Método que se va a aplicar para este proyecto. En este se toman las lombrices ya condicionadas para el procedimiento. ¿Cómo así acondicionadas? Nos referimos a condicionadas la lombriz porque ellas deben haber comido durante las 24 o 48 horas anteriores al proceso un engrudo de maíz o gelatina para poder que su intestino esté limpio de cualquier tipo de contaminantes. Estas lombrices se toman en un tamiz para poder lavarse con agua de grifo o con agua potable. Se van a introducir en una salmuera al 4% por 10 minutos. Se van a tomar de nuevo en el tamiz para poder separar los residuos que se hayan obtenido en la salmuera y se van a llevar al horno para ser desecadas. El tiempo en el horno depende del tipo de instrumento o del horno que estemos utilizando. Cuando ya se tenga el producto como se desea, vamos a llevarlas al molino para así obtener el producto final, que sería la harina de lombriz. Análisis bromatológico para la harina de lombriz. Los análisis que se van a realizar en la harina de lombriz serían de humedad, cenizas totales, proteína total, grasa, fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno. El procedimiento para la humedad: se colocará 5 gramos de la muestra en una cápsula de aluminio y se someterá a 105 grados centígrados por 6 horas en una estufa al vacío. Para determinar el porcentaje se van a realizar los cálculos teniendo en cuenta los pesos y las ecuaciones que se proponen por la AOAC en 1990 en la parte 950 del documento que ellos expidieron. Cenizas totales. Se colocarán 2 gramos de la muestra en un crisol de porcelana donde se someterá a incineración en una mufla a 600 grados centígrados por 4 horas. Proteínas totales. El procedimiento para determinar las proteínas totales en la harina de lombriz se llevará a cabo utilizando el método Kendall, donde se tomará 1 gramo de la muestra y se calculará el porcentaje de proteína de acuerdo al documento expedido por la AOAC en 1990. Este valor se va a multiplicar por 6.25 para indicar el porcentaje de nitrógeno obtenido total. El extracto étero se determina utilizando el método de extracción en un equipo Songel utilizando hexano como solvente. Para esta prueba se utilizan 2 gramos de muestra previamente desecada. De igual forma, los cálculos serán realizados a partir de las ecuaciones e indicaciones de la AOAC en la parte 948 del trabajo. Para determinar la fibra cruda se van a utilizar 2 gramos de la muestra que previamente ha sido desecada y desgrasada. Este se determinará por medio de hidrólisis ácida y alcalina. El procedimiento a seguir está indicado por la AOAC en el documento expedido en 1990 en la parte 962 y en la página 80. El extracto libre de nitrógeno se halla a través de las diferencias entre 100 y los demás componentes bromatológicos que se han ido desarrollando.